Gracias, Pedro Pablo, por la presentación. Un abrazo grande a nuestros dos panelistas extranjeros, me refiero a Ben Dom y Al Stubbs. Y voy a hablar un poquitito sobre la artroscopía de cadera, las lecciones que hemos aprendido y básicamente en qué estamos en la actualidad dentro de nuestra unidad de cadera y pelvis de la clínica alemana. La artroscopía, básicamente como procedimiento quirúrgico y en relación al pisamiento femoroacetabular, el objetivo inicial era corregir aquellas lesiones articulares que estaban comprometiendo la viabilidad del cartílago articular. Y básicamente se trataba de hacer una corrección del pincer y o el defecto GAM. Para lo cual habitualmente trabajábamos con capsulotomías bastante amplias, capsulotomías y capsulectomías bastante amplias, con el objeto de tener una gran visualización desde el punto de vista intra y periarticular, sin saber muchas veces de lo que se trataba un poco la eventual resección capsular amplia. Por otra parte, los seguimientos iniciales no nos permitían sospechar potenciales inestabilidades postquirúrgicas en relación a nuestro procedimiento artroscópico. Tampoco teníamos muy claro el concepto del paciente hiperlaxo, si generaba una complejidad adicional a nuestro procedimiento quirúrgico. Y tampoco teníamos muchas veces claro por qué a algunos pacientes les aparecía dolor en el postoperatorio y podía esto tener alguna relación con la presencia o no de algún gesto quirúrgico sobre el tendón del psoas. En nuestros inicios siempre trabajábamos con 3 portales, en la actualidad básicamente con 2, más todos aquellos portales complementarios dependiendo de la patología que estamos tratando. Utilizábamos una óptica de 70 grados para el compartimento central y una óptica de 30 grados para el compartimento periférico. Nuestras tracciones axiales eran prolongadas. Estaba descrito y era también de cierto consenso que el límite de tracción podía ser de 1,5 hasta 2 horas, cosa que en la actualidad nos parece una barbaridad, porque normalmente no llegamos a los 15-20 minutos de tracción en estos tiempos. Las capsulectomías eran amplias y las tenotomías del psoas eran bastante más frecuentes de lo que correspondía, muchas veces sin haber necesidad de efectuarla. Esta es una imagen que es de una capsulotomía bastante generosa en que teníamos una muy buen acceso a la articulación, buena visión desde nuestro punto de vista para el labrum y de la unión entre la cabeza y el cuello femoral, pero con un costo significativo potencial sobre la estabilidad de la articulación. Al principio también la corrección de las deformidades fundamentalmente eran de predominio CAM, y especialmente en la zona anterior, menos en la zona lateral. De regla era el debridamiento labral, y la radiofrecuencia era nuestra opción terapéutica para la estabilización del daño condrolabral. Las desinserciones labrales también eran nuestra opción quirúrgica cuando en etapas más posteriores efectuábamos la corrección del pincer y la reinserción, por supuesto, del labrum. Y en ese caso practicamos una desinserción labral, elemento que actualmente no hacemos porque podemos trabajar sin pensar en la desinserción completa del mismo. Y la pauta de rehabilitación era bastante prolongada, habitualmente 2 bastones, carga parcial, un reintegro deportivo bastante más lento de lo habitual, elementos que han ido cambiando. Si ustedes se dan cuenta, en la imagen había una desinserción amplia, muchas veces del labrum, para poder hacer la corrección acetabular y posteriormente ir a la reinserción del mismo. Esto es lo que hacíamos con frecuencia, una resección capsular importante, eventualmente una tenotomía complementaria al tendón del psoas, y muchas veces lo que hacíamos con eso era generar una potencial inestabilidad desde el punto de vista articular postquirúrgico en relación a nuestro procedimiento quirúrgico. Cuando trabajamos a nivel acetabular, nos entreteníamos mucho haciendo una resección capsular amplia en el sentido proximal para exponer el hueso acetabular y hacer la corrección, sin muchas veces pensar el compromiso que esto tenía sobre la estabilidad. ¿Y qué hemos aprendido después de todos estos años y obviamente en relación a todo lo que está publicado y lo que hemos visto? Evitar las tracciones prolongadas. Habitualmente nosotros nos demoramos más de 15-20 minutos en tiempo total de tracción. Respetar la cápsula articular, es decir, trabajar en concepto de capsulotomía y no en la capsulectomía. Evitar la tenotomía al psoas, salvo excepciones. Evidentemente, si hay una coxa saltans medial, sintomática, refractaria a tratamiento médico, evidentemente la tenotomía a nivel articular podría estar indicada. Por todos los medios, rescatar el labrum en la medida de lo posible, evitar el debridamiento. Ser mucho más finos desde el punto de vista de la corrección de la deformidad ósea, a eso me refiero como remodelación ósea. Pretender siempre rescatar y preservar el sello del labrum desde el punto de vista articular.
y obviamente una rehabilitación funcional mucho más precoz de la que lo hacíamos antiguamente. Y en que estamos, vamos a ver algunos de estos ítems con respecto a la cápsula, a los abordajes, las correcciones óseas, el psoas, las lesiones condrales, las lesiones particulares y otras en relación a las conductas actuales de nuestra unidad. El abordaje periférico lo dejamos reservado fundamentalmente para situaciones como esta, pincer extremos en que no hay posibilidad de entrar al compartimento central, sino es a través del compartimento periférico, y a empezar a hacer la corrección desde afuera hacia adentro, o sea, desde periferia central, para obtener resultados satisfactorios. La cápsula, antes, como ustedes ven a la izquierda, extensas capsulectomías. En la actualidad trabajamos, como ustedes ven, generando solamente un corredor en relación al área acetabular para poder hacer la corrección de la deformidad en el acetábulo, respetando, como ustedes ven hacia arriba aquí, toda la zona capsular y obviamente respetando toda la zona de la inserción labral. La capsulotomía puede ser transversal, con o sin comunicación interportal, la capsulotomía en T y la capsulotomía longitudinal según la técnica out-in de Samson. Nuestra preferencia es la capsulotomía transversal, que puede ser con o sin comunicación interportal, especialmente la efectuamos la comunicación cuando nos interesa hacer un cierre capsular prolijo y eventualmente alguna aplicatura de la misma. Estas son las imágenes de un abordaje out-in que practica uno de los miembros de nuestra unidad, en la que ustedes pueden ver en que se hace una incisión longitudinal de la cápsula articular y en la que tenemos un muy buen acceso a la zona de la unión entre la cabeza y el cuello, a la zona acetabular y el labrum, y nos facilita mucho, obviamente, el tema del cierre de la cápsula articular. Como ustedes ven, es fácil, es expedito hacer el cierre capsular desde afuera hacia adentro, y también podemos tener una muy buena visibilidad desde el punto de vista del labrum en toda su zona anterior, anteromedial, lateral y posterolateral, y toda la zona anterior y lateral y posterolateral de la unión entre la cabeza y el cuello femoral. El concepto de preservación capsular para nosotros se instaló, y si ustedes pueden ver en alguna de las imágenes, como aquí arriba o abajo, tenemos un defecto capsular mínimo, muy asequible desde el punto de vista de su reparación, de su cierre para generar el sello articular. El cierre capsular, por lo tanto, actualmente siempre y específicamente es muy relevante en la población de riesgo. Le hace displasias borderline o displasias límites en las mujeres, en los pacientes hiperlaxos y en los second look o reartroscopías, en la medida en que haya un remanente capsular. En esta imagen de cierre capsular antes estamos poniendo un punto de tracción que nos permite levantar la cápsula tanto a nivel proximal y distal, y eso nos permite también tener un buen acceso a la zona de la unión entre la cabeza y cuello y hacer la corrección de la deformidad de tipo CAM. Este es otro ejemplo en que estamos usando las distintas herramientas para el cierre capsular. Tenemos, por ejemplo, el inyector de Stryker, y yo trabajo fundamentalmente con la Scorpion de Arthrex, en que nos permite hacer un buen elemento de fijación tanto del cabo proximal como distal y un buen cierre con buena estabilización, con un muñón adecuado de la cápsula articular, generando el cierre del espacio articular. Otra imagen en que ustedes pueden ver en el momento en que estamos empezando a generar el nudo, ustedes pueden ver que se obtiene muy buen cierre de la cápsula articular y por lo tanto un elemento complementario de estabilidad postquirúrgica. Algunos trabajos de cierre capsular, y atendiendo por supuesto a Ben Dom, uno de nuestros invitados, en que ya lo publicaba el año 2013 con respecto a especiales inestabilidades potenciales no traumáticas, pensando no solamente en el cierre, sino incluso en la aplicatura capsular, y otras publicaciones, en este caso, por ejemplo, el 2015, con los mismos objetivos. Por lo tanto, nosotros empezamos desde el 2017 a hacer de regla esta capsulografía, siendo una técnica quirúrgica muy reproducible, con un bajo índice de complicaciones, en la que podemos estudiar el tema de la estabilidad o inestabilidad postquirúrgica con métodos desde el punto de vista de estudio, como es la acelerometría e incluso, evidentemente, la evaluación de clínica. Con respecto a la remodelación ósea, la corrección de las deformidades, es un tema fundamental hacer una corrección muy adecuada en todos los planos, por ejemplo, en este caso en una deformación tipo CAM, también a nivel acetabular, y en la que hacemos en el intraoperatorio también un test de evaluación de pinzamiento intraoperatorio para asegurar que hicimos una buena corrección, y evaluamos también un muy adecuado sello labral desde el punto de vista de la articulación.
Siempre considerar que el remodelado tiene que considerar el sello labral. Remodelaciones con gran profundidad a nivel del, del fémur generan una alteración evidente del sello articular porque pierde el sello, el labrum articular y por lo tanto no obtenemos el beneficio que nosotros queremos. Con respecto al bump lateral, este es un ejemplo interesante, un bump bastante lateral y posterolateral también, acercándose mucho a los vasos. Aquí es muy importante tener una visualización adecuada, puede complementarse, por lo tanto, la capsulotomía transversal con una longitudinal en T para hacer la corrección que corresponde. Y esto es una imagen en la que pretendemos la corrección lateral, una muy adecuada visión tanto en el compartimiento más anterior de la unión cabeza y cuello como en la zona más lateral y posterolateral, preservando, por supuesto, la irrigación de la cabeza femoral. Con respecto al labrum, es un tema relevante desde el punto de vista de la reinserción labral. Nosotros practicamos hace mucho tiempo y en la medida en que se pueda la reinserción translabral, porque nos parece que es más anatómica desde el punto de vista de la reconstrucción del sello articular. No nos queda material de sutura en contacto muchas veces con el espacio contralabral y nos permite hacer una estabilización contralabral adecuada, complementaria. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, este es un labrum que nos permite hacer una reinserción translabral. Otras veces no es posible y hay que hacer una técnica perilabral o una técnica tipo loop. Y les adelanto un poco para que vayan viendo cómo puede quedar al final una buena tensión capsular y evidentemente una buena tensión labral y posteriormente una estabilización condrolabral que es adecuada. Por lo tanto, una reconstrucción lo más anatómica posible de la zona de la unión condrolabral. Elemento importante para nosotros es la tensión uniforme de la reinserción labral y obviamente asegurarnos que esta reparación labral permite hacer un muy buen sello desde el punto de vista articular. En este caso es una reinserción labral con puntos perilabrales y ustedes se dan cuenta que la reconstrucción desde el punto de vista del clearance de la unión cabeza y cuello es bueno y tenemos un buen remanente capsular para su cierre mediante sutura. En lesiones como esta, en que hay un pincel significativo, muchas veces hay que considerar la opción, evidentemente, de un abordaje desde el punto de vista del compartimento periférico. En este caso no es necesario. Podemos entrar un poco más anterior, hacer la corrección de esta gran osificación distrófica del labrum y posteriormente trabajar con mucho cuidado la corrección de la deformidad acetabular, teniendo muy claro cuál es el límite inferior en relación a la zona del cartílago y la unión condrolabral. Pero muchas veces ocurre esto, que no hay opciones de salvar el labrum, o porque ya está osificado, y puede quedar un remanente cartilaginoso en que podemos poner algunos puntos de sutura para remedar lo que podría ser un pseudolabrum. Voy a dejar esto hasta aquí porque Ben Dom después nos va a dar una clase muy interesante con respecto a todas estas opciones de reparación. Con respecto a las lesiones condrales, trabajamos habitualmente las opciones de microfracturas o microdrilling, la estabilización condrolabral, y estamos incorporando hace un tiempo ya las membranas o scaffolds, específicamente una de estas que es el YALOFAST. Ustedes ven en estas imágenes cómo estamos estabilizando toda la periferia de esta área de exposición ósea en la zona acetabular y estamos efectuando microfracturas que posteriormente pudieran o no ser complementadas con alguna membrana, como el caso que nosotros estamos evaluando. Aquí es un ejemplo asociado a una lesión acetabular importante, en que lo que estamos haciendo en vez de microfractura es microdrilling. Ustedes pueden múltiples perforaciones, son interesantes, que nos permiten trabajar en todo el área y posteriormente confirmando que hay un sangramiento a partir de las mismas y por lo tanto es un buen lecho para la reconstrucción a través de un fibrocartílago articular. Y en otras situaciones, como es esta, la reparación de la lesión condral va asociada a la implementación de una membrana de ácido hialurónico, como el YALOFAST, en la que nosotros la incorporamos sobre el lecho acetabular que hemos corregido. Habitualmente esta membrana la dejamos para aquellas lesiones acetabulares tipo Conan 3B y 3C y aquellas que son Conan 4, por supuesto, equivalentes a un BEC 4. Otra imagen de microperforaciones asociadas al uso de membrana para asegurarnos la mejor opción posible para la reconstrucción de un cartílago, o un fibrocartílago más bien dicho, de la zona dañada.
Hemos extendido las indicaciones, básicamente a las displasias de cadera. Pero hay que recordar que la displasia de cadera específicamente solo tiene opción cuando estamos hablando de una displasia borderline y en que hay un patrón de inestabilidad que tiene que estar claramente establecido si está presente o no. Nuestros criterios, que ya están conocidos, es un ángulo de borde centrolateral que tiene que estar entre los 18 y 25 grados y con un Fear Index que no puede superar los 5 grados. Pero sigue siendo para nosotros solamente para casos muy límites, muchas veces complemento para una osteotomía periacetabular de Gans, y en la que podemos hacer estabilizaciones contralaterales o a nivel del labrum acetabular y eventualmente, por supuesto, capsulorrafia y ligatura capsular si corresponde. Esto es lo que habitualmente encontramos, labrum grande, hipertrófico, y lo que hacemos básicamente es su reinserción labral con puntos translabrales, solamente haciendo una exposición ósea mínima sin hacer corrección ósea. Algunos trabajos nos hablan del riesgo de la artroscopía en estas displasias de cadera, está publicado por Parvizi ya hace tiempo, en que pensar solo en esta opción terapéutica puede ser riesgoso, pero también Ben Dome nos ha mostrado con una casuística interesante, con un seguimiento también adecuado, que en pacientes con una selección correcta, efectuada la reparación labral, un buen sello articular y una adecuada sutura capsular, los resultados pueden ser muy buenos. En otras lesiones, como las lesiones pseudotumorales o artritis séptica, también estamos hace tiempo ya incorporando nuestras técnicas artroscópicas. Aquí, por ejemplo, una condromatosis sinovial, en que podemos trabajar en forma muy adecuada para la corrección de todas estas lesiones, como ustedes pueden ver en las imágenes, sin hacer abordajes abiertos y por lo tanto facilitando mucho la recuperación postoperatoria del paciente. O en sinovitis billonodular, como la que ustedes ven, sinovitis que tienen que ser focalizadas, habitualmente en la zona más bien anterior-inferior, en la que podemos hacer un complemento, un abordaje anterior, que le vi también a Ben Dome en algún momento, que lo usa parece de regla, y en la que podemos hacer una resección de la sinovitis en forma adecuada. Las lesiones periarticulares es un tema, como ustedes bien conocen, ya sea la coxa saltans, el pinzamiento del psoas, especialmente postquirúrgico en prótesis de cadera, la patología peristrocanteriana y el síndrome de glúteo profundo que también nos describió Al Martin en el webinar anterior. El síndrome del dolor de trocánter mayor, ya sea mediante una bursectomía refractaria a tratamiento médico o la reparación de las alteraciones por rotura o desgarro del glúteo medio o el glúteo menor. Este es un caso interesante, un pinzamiento del psoas muy sintomático en un paciente operado fuera de Chile por una prótesis total de cadera, en que ven una sobredimensión del cotilo con respecto al acetábulo, en que pudimos hacerle una tenotomía del psoas por vía intraarticular a través de esta vía artroscópica y con la cual pudimos obtener definitivamente un alivio de sus síntomas sin tener que llegar al tiempo del cambio del cotilo. O el pinzamiento isquiofemoral, en que ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda el nervio ciático abajo, el cuadrado femoral, y la exposición de la zona del trocánter menor y posteriormente la corrección del defecto óseo relacionado básicamente al pinzamiento, aliviando los síntomas del paciente. Pero todo esto significa muchas veces nuevas complicaciones, y la más relevante probablemente es de la inestabilidad, generalmente asociado a malas indicaciones, resecciones capsulares extensas, tenotomías del psoas no indicadas y osteoplastías acetabulares inexcesos. Ustedes ven la imagen de arriba, es una pequeña lámina de tejido fibroso que fácilmente queda en contacto con la musculatura y además genera ciertas adherencias de tracción al labrum. Por lo tanto, no hay nada que esté protegiendo esta articulación. Y esta inestabilidad iatrogénica, generalmente por defectos capsulares anteriores, generan comunicación con la vaina del psoas muy sintomáticas, y eso lo vemos en esta extravasación de medio contraste. Esto es una prueba de vacío en un paciente en que simplemente hacemos tracción de la pierna y vemos el elemento de inestabilidad asociado. Para esta inestabilidad están las opciones de tratamiento como la sutura y la aplicatura capsular, la osteotomía periacetabular de Gans, y especialmente estamos hablando de una displasia límite, y las suturas con injerto labral o con aloinjerto capsular si el defecto capsular es muy importante. Un ejemplo de una luxación post-artroscopía en un joven de 24 años, en la que ustedes ven la magnitud del daño por defecto capsular anterior, con un gran fenómeno fibroso inflamatorio anterior, y el gran defecto por corrección ósea que evidentemente impide la posibilidad de un sello articular adecuado.
Las dosificaciones heterotópicas, que claramente están asociadas muchas veces al tipo de paciente, pero también a amplias resecciones capsulares. Y las osteolisis que hemos visto también en relación a las anclas, generalmente anclas absorbibles o biabsorbibles, en que son un desafío para poder tratar posteriormente. Y finalmente la sobreindicación. Cuando nos pasamos de la raya y estamos en presencia de daño condral difuso, quistes subcondrales o edema subcondral, sabemos que esto es de muy mal pronóstico y que va a terminar el paciente mucho más antes que tarde en una prótesis total de cadera. En consecuencia, los resultados han sido muy buenos. Estamos muy contentos y hace muchos años ya estamos en este tema. La literatura es muy abundante, pero hay que tener muy claro que es poca la evidencia tipo 1 y tipo 2. Pero estamos siguiendo una tendencia que está muy ordenada y en general son tendencias uniformes, basada con un respaldo de literatura bastante adecuado y con una experiencia también muy adecuada. Muchas gracias.